Perfecto. Vamos a iniciar, hermanos. Quiero que recordemos y entendamos algo. Jesús era humano. Jesús era humano, como cualquiera de nosotros. Alguna vez escuché que alguien dijo, bueno, es que Jesús era el Hijo de Dios, Él podía ser perfecto, yo soy un simple humano, un mortal. Bueno, eso es un pretexto. Si vamos por favor a Filipenses 2, Filipenses 2, Gálatas, Efesios, Filipenses 2, versículos 5 al 8, hermanos. Por favor, leamos. Me indican con un amén cuando lo tengan listo. Muy bien. Filipenses 2, 5 dice, así dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios Todopoderoso se quitó a sí mismo de su naturaleza divina para hacerse uno como nosotros. Se hizo humano, hermanos. Jesús tenía reacciones, sentimientos, emociones humanas. Si nosotros vamos, esto no lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, pero los que estén anotando pueden anotarlo. Jesús sentía hambre. En Mateo 4:2, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, dice que ayunó 40 días y tuvo hambre. Si vemos en Mateo 21, del 18 al 22, cuando estaba con la higuera, y la misma historia en Marcos 11, del 12 al 14 y 20 a 26, habla de una higuera seca, habla de que Jesús quería comer higos, tenía hambre, sin embargo la higuera no tenía fruto, y entonces Jesús trató con ella, la higuera se secó. Jesús tenía hambre. ¿Cuántos de aquí no han sentido hambre alguna vez? Yo casi todo el tiempo. El Señor también dormía. En Mateo 8, 23 al 27, Marcos 4, 35, 41 y Lucas 8, 22 al 25, habla de cuando en la barca estaba la tempestad, las olas, el viento, y se sentían los discípulos que se iban a ahogar. Sin embargo, en Mateo dice que Jesús dormía. Marcos se pone un poquito más específico y dice que Jesús dormía en un cabezal en la popa, que es en la parte trasera del barco. Y Lucas dice que Jesús se durmió. El Señor estaba probablemente cansado de estar trabajando, sanando enfermos, de estar predicando, compartiendo el evangelio, las parábolas, todo. O sea, el Señor estaba trabajando y dice, bueno, vámonos a pasar al otro lado del lago. Pero mientras tanto, pues voy a descansar un poco para agarrar fuerzas. Y de pronto viene la tempestad y entonces al Señor lo despiertan. El Señor dormía como cualquiera de nosotros. El Señor también se podía sentir cansado. En Juan 4:6 habla de cuando habla con la mujer samaritana, y Jesús iba por el camino dice la Biblia que se cansó, y entonces fue a un pozo a hablar con una mujer. Pero también no solamente Jesús se cansaba, también tenía sed y le dice, dame de beber. El Señor era humano como nosotros, comía, podía tomar agua, el Señor dormía, el Señor se cansaba. También el Señor sentía dolor.
En Juan 11, 28 al 44 habla de cuando Lázaro es resucitado. Jesús sabía que debía obedecer al Padre. ¿Y qué sucede? Él llega tiempo después. Le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro se encontraba enfermo de muerte, algo terrible, y le dicen: ven por favor a sanarlo. Pero Jesús llega después. Y Lázaro ya estaba muerto, tenía 3, 4 días ya en la tumba. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Se enteró que su amigo había muerto y lloró. En el 38 dice que fue profundamente conmovido al ver a las hermanas de Lázaro, a la gente que conocía a Lázaro, cómo estaban tristes, y fue conmovido profundamente. Y en el 33 dice que vuelve a ser conmovido y llora. Era humano. Jesús sí es el Hijo de Dios, sí era el Hijo de Dios y seguirá siendo siempre el Hijo de Dios. Pero en ese momento de la historia, Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros. Y a cualquiera nos puede doler, podemos llorar la pérdida de un familiar, de un ser cercano, alguien a quien apreciamos. Y Jesús también lloró, tuvo ese sentimiento. Uno podría decir: pero pues es que al final lo levantó, resucitó a Lázaro. Pero en el momento Jesús se sintió dolido, le dolió, fue profundamente conmovido. El Señor Jesús también sentía compasión. En Mateo 9, 35 al 38 habla de que la mies es mucha. Y específicamente en el versículo 36 dice que Jesús tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. No había quien las cuidara. Mateo 14, 13 al 21, en el versículo 14 dice que es cuando alimentan a las 5,000 personas. Y Jesús tuvo compasión de la multitud porque lo habían seguido mucho tiempo, varios días, no habían comido. En Mateo 15, 32 al 39, Jesús alimenta a 4,000 personas. Y es lo mismo, siente compasión de la gente. Entonces, hermanos, Jesús era tan humano como nosotros. Y pensarán: bueno, sí, y esto ¿cómo conecta con que debemos ser transformados? Hermanos, debemos evitar poner pretextos a la palabra de Dios, y no solamente en esto, en cualquier cosa. Podríamos decir: es que sí escuché que Dios me ama, pero no me siento amado. Debemos creerlo. Es que pues no, yo he sentido cosas que me siento solo y demás. Debemos creer la palabra, no poner pretextos. Yo tengo que hablar conmigo mismo, decirme: tienes que creer la palabra. Dios te ama, dio la vida de su Hijo por ti. Por último, hermanos, en esta parte, Jesús fue tentado en todo, sin embargo no pecó. Por eso Él era el sacrificio perfecto. Mateo 4, 1 al 11, Marcos 1, versículos 12 y 13, y Lucas 4, del 1 al 13, hablan de cuando Jesús fue tentado por el enemigo. El diablo llegó y le empezó a poner tentación de: dile a las piedras que se hagan pan para que puedas comer. Me estaba ayunando 40 días. También le dijo: bueno, te vamos a llevar a este edificio alto que era un templo y aviéntate, y los ángeles van a venir por ti. Y Jesús le respondía con la palabra igual. Al final, el diablo le dijo: adórame y te daré todo. Pero él no lo es, él no es dueño de todo. Él no lo es. ¿Y qué sucedió? Jesús no pecó, Él resistió y Él venció. Como humano, siendo humano. Sin embargo, hermanos, Jesús era humano como nosotros, pero no era igual que nosotros. En ese tiempo, hermanos, Jesús era una persona totalmente diferente a que cualquier israelita hubiera conocido antes. Y esto les desagradaba. ¿Por qué lo digo? Buscaban tentarlo. Cuando leemos los evangelios, cómo fue la vida de Jesús, vemos que
los fariseos, los saduceos, los escribas buscaban tentarlo, ponerle trampas, lo querían poner a prueba, buscaban engañarlo, lo despreciaban y también buscaban matarlo. La forma de ser de Jesús, su forma de pensar, de actuar, de hablar y su carácter era totalmente diferente. Por eso digo que Jesús no era como los demás, a pesar de que sí era como un humano. Sí era un humano. Imagínense que alguien está ahí encima de uno como cuchillito de madera. Llega un momento donde uno se puede cansar, se puede hartar y decirle, ¡ya basta! Pero el Señor no lo hizo. El Señor actuaba diferente, pensaba diferente, hablaba diferente. Así que, hermanos, hablaremos de cómo era Jesús. En la escuela que yo estudié, Dios me dio la oportunidad de estudiar en una escuela cristiana, nos enseñaban que había 60 rasgos de carácter atribuidos a Cristo, a Jesús. No se me espanten, no vamos a ver los 60. Vamos a ver unos cuantos. Pero quiero hacer mención de algunos. Jesús era fiel, Él era amistoso, Él era generoso, Jesús era leal, era moderado, también Jesús fue paciente, Él era tolerante, prudente, responsable y confiable. Y estos solo son 10. Y les voy a hablar de otros, estos sí los vamos a ver un poquito más detallados. Pienso yo que todos son importantes, pero estos fueron los que a mí me llamaron la atención, los que sentí que debía escribirlos. Y espero que todos me puedan seguir, todos podamos entender lo que aquí está puesto para que podamos entender cómo debemos ser a imagen de Jesús, cómo transformar nuestra vida para ser a imagen de Jesús. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Quieren que se los cuente o nos esperamos otro domingo? No, ¿verdad? Vamos a iniciar. Jesús era amoroso. Amén. Jesús era amor, era amoroso. Y ser amoroso es manifestar amor hacia alguien, hacia otra persona, hacia un tercero. Si nosotros vemos en Mateo 22, ahora sí ya vamos a empezar a leer los versículos. Mateo 22, hermanos, me indican con un amén cuando ya lo tengan. Ok. Mateo 22, 34 al 40. Y dice el título de la Biblia, en mi Biblia, en este caso, el gran mandamiento. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Sí, hermanos, otra vez vemos que ellos traían pique contra el Señor. Dice, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor, hermanos, Jesús era amoroso, él buscaba compartir ese amor por la gente. Y vemos que Él nos enseñaba que debemos amar al prójimo. Antes estaba dicho que ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dijo: ya no va a ser así ahora va a ser diferente. Va a ser, pon una mejilla, luego la otra. El Señor nos enseñaba que debíamos amar al prójimo. Nos dijo: ¿qué provecho hay de que bendigas al que te bendice? No, bendice al que te maldice, al que te causa afrenta.
Si no, no se habría escrito, hermanos, Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ser amorosos. ¿Cómo yo puedo ser amoroso? Porque puede ser bien fácil amar a quien me cae bien. Puede ser bien fácil amar a una persona con la que he convivido y congeniamos, tenemos varias cosas en común. Sin embargo, con amar a la persona que nos causa afrenta, que uno diría, de solo verlo me causa dolor de cabeza. Hermanos, ¿cómo transformamos nuestra vida? ¿Cómo podemos transformarla? Sabiendo que debemos ser amorosos, no con los que nos caen bien, no con nuestros amigos, con todos. Quiero mencionar algo. Creo yo que el ser cristiano, demostrarlo, donde es más difícil es con la familia, porque nos quitamos toda apariencia, dicen yo así soy, ya saben cómo soy. Y es más complicado en la familia porque nos bajamos la guardia. Tal vez tenemos un familiar que a lo mejor no nos cae bien, que hace comentarios bastante ofensivos, que se porta de una manera grosera con nosotros, con la familia, pero la tenemos que amar porque es la familia. Eso en un nivel básico. Es mi familiar, lo tengo que querer. Lo quiero, pues de allá de lejitos. Pero el Señor viene a renovar nuestra mente y dice, ama a tu enemigo, ama a aquel que te causa tantos conflictos. ¿Estamos demostrando amor, hermanos, en nuestras vidas? Y no solo con quien nos llevamos bien. ¿Se lo demostramos a las personas que son difíciles de tratar? Pensemos en esto, hermanos. Amoroso. Otra característica de Jesús era misericordioso, hermanos. Ser misericordioso es alguien que se inclina a sentir compasión por los que sufren y es impulsado a ofrecerles ayuda para aliviar ese dolor. En Juan 8, hermanos, si podemos ir un poco más adelante, Juan capítulo 8, me indican cuando ya lo tengan. Muy bien. Del 1 al 11 habla sobre la mujer adúltera. Y Jesús estaba enseñando en una sinagoga, ahí le enseñaba a las personas y llegan los fariseos y le traen a una mujer y le dicen, esta mujer la agarraron con las manos en la masa, fue cachada en el acto del adulterio y le dicen, la ley de Moisés, que era así el top, lo máximo para los judíos, dice que debemos apedrear a esta mujer. La mujer la pusieron en medio de toda la multitud y le dijeron, pues debemos apedrearla. ¿Tú qué dices que hagamos? Entonces el Señor así como, ¿qué hago con estos chamacos? Les dice, imagínense la escena, hermanos, una mujer así temerosa, asustada, me la imagino llorando en medio de personas que la ven desprestigiándola, desaprobándola, con una piedra en mano, listos para apedrearla. La mujer dice, ya hasta aquí llegué. Y entonces Jesús les dice esto: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¡Pum! La conciencia golpeó el corazón de las personas y dijeron, no, pues no, yo no aplico para esto. Dejaron su piedra. La mujer sigue aterrada, está con los ojos cerrados, ya esperando el primer golpe. Y veamos, hermanos, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? ¿No hubo quien te condenara? Y la mujer dice, me la imagino llorando, con lágrimas, porque abre los ojos y ve que no hay nadie. Ella ya había aceptado su destino de ser apedreada y dice, ninguno. Señor, entonces, no hay ninguno. Y ella está pasmada. Y dice, entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La misericordia se le atribuye como un acto, una cualidad a Dios de Él siendo perfecto. Él puede perdonar los pecados de las personas. Él en su perfección tiene misericordia de nosotros que somos imperfectos. Entonces, hermanos, imagínense cómo estaba esta mujer. Esas lágrimas ahora ya no son de tristeza, sino de agradecimiento, de alegría. Me salvé por Él. Él me salvó. Él, este hombre, evitó que me mataran a pedradas. Y aparte, Él no me está juzgando. Él no me condena. Jesús era misericordioso, hermanos. ¿Cómo estamos mostrando nosotros la misericordia a las demás personas? Hay un versículo que lo voy a mencionar de nuevo después, que dice Proverbios 16:6. No lo busquen, lo vamos a ver después. Proverbios 16:6, que dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Merecíamos la muerte, el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros y nos dio una solución, su Hijo Jesús. ¿Estamos siendo nosotros, hermanos, misericordiosos? Tal vez la persona no lo merezca. ¿Acaso somos nosotros mejores que si Jesús viniera y juzgara igual? No pasaríamos la prueba. Eso es tenerle misericordia a una persona que no lo merece, hermanos, es una mente, un corazón renovados, pero ya a un nivel maestro. La misericordia de Jesús que tuvo con esta mujer, su misericordia y amor por nosotros para perdonar nuestros pecados, porque sabemos que la paga del pecado era la muerte. Hay que ser misericordiosos, hermanos. Otra característica de Jesús es que Él era manso y era humilde de corazón. Mateo 11:29, hermanos. Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo, esto lo está diciendo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy como manso y humilde de corazón, y hallarán descanso de vuestras almas, para vuestras almas. Ser manso, hermanos, es la capacidad de mantenerse tranquilos, apacibles, mantenerse a uno mismo bajo control y no dejarse afectar por burlas, insultos o críticas. Ser humilde de corazón es alguien que no se ostenta de sus virtudes o bien no se siente superior a otros. ¿Sí? Jesús, hermanos, era manso y humilde de corazón. ¿Cómo lo vemos? En Juan 13, 3-5 vemos cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Siendo el Hijo de Dios, siendo todopoderoso, Él se puso a servir a sus discípulos, a lavarle los pies. Ahora, hermanos, recuerdo que una vez explicaron que al siervo que menor rango tuviera, al que fuera como el más latoso, que era como tipo un castigo, lo ponían a lavar los pies de las visitas. Jesús no lo tomó como un castigo, sino como un acto.
que le voló la cabeza a sus discípulos, porque dijeron, no, ¿cómo crees? Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo crees? No me laves los pies, porque eso era algo para la servidumbre y al que menos querían. Y Jesús dice, yo tengo que hacerlo. Entonces, hermanos, Jesús era humilde de corazón, no se creía superior a los demás. En Mateo 20 al 28, Mateo 20, versículos 20 al 28, hablamos de cuando la mamá de Santiago y de Juan le dice a Jesús, por favor, cuando estés en tu reino, que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor le dice, esto no me toca a mí decidirlo, le toca al Padre. Y dice el versículo 28, si podemos leerlo juntos, dice Mateo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a la tierra a ser servido, no vino a ponerse por encima de todos, vino a servir. Así es. Y Mateo 26, 53, hermanos, un poco más adelante, unos capítulos más adelante, Mateo 26, versículo 53. Aquí es cuando están arrestando a Jesús. Vamos a leer, si leemos un poco atrás, dice que uno de los que estaban con Jesús sacó una espada, le cortó la oreja a uno de los que venían a capturar a Jesús. En el 52 Jesús le dice, guarda tu espada porque a quien espada anda, a espada morirá. Y dice el 53, una declaración tan poderosa, hermanos. ¿Acaso piensas, le está hablando a quien sacó la espada, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, una legión era muchísima gente. Y le iba a dar el Padre más de 12 legiones. Supongamos que una legión fueran 1000 personas. Una docena serían 12,000 personas. Más de 12,000 ángeles que sabemos y podemos recordar que el Señor hizo a los ángeles grandes, fuertes, están en la presencia de Dios. Sin embargo, a nosotros, que nos hizo un poco menores que ellos, nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos. Imagínense, más de 12 legiones de ángeles para los que iban a capturar a Jesús. Le dice, ¿qué no sabes que yo puedo hacer eso? ¿Acaso piensas que necesito que me defiendas en este momento? ¿Por qué menciono esto? El Señor era capaz de defenderse, de pedir a los ángeles que bajaran y que acabaran con todos los que estaban buscando matar a Jesús, los que lo discriminaban, con los que buscaban tentarle, ponerlo a prueba. Jesús podía hacer eso. Sin embargo, resistió las burlas, las críticas, fue tranquilo, fue manso, fue humilde, y teniendo la autoridad, el poder de poder defenderse y darles baje, el Señor no lo hizo. Él fue manso y humilde de corazón. ¿Estamos nosotros, hermanos, siendo mansos y humildes? Entonces recordemos, los que llevamos hasta ahorita es ser amorosos, ser misericordiosos, ser mansos y humildes de corazón. Y podríamos decir, bueno, ahí párale de contar, ya son varias para poner a trabajar. Sin embargo, hermanos, todavía hay más que les quiero compartir. El Señor era compasivo, ya lo vimos, cuando dijo que la mies era mucha, veía a la multitud como ovejas sin pastor. Cuando alimentó a las 5,000 personas, a las 4,000, bueno, dice la Biblia que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, tuvo compasión de la gente, de la multitud. El Señor era compasivo. La compasión es sentir una tristeza producida por ver el sufrimiento ajeno, y esta impulsa a
a uno a querer aliviar ese sufrimiento de esa persona. Imagínense una mamá que su hijo se acaba de enterrar una astilla y está llorando y se la quiere quitar, y la mamá quiere quitársela, le quiere quitar la astilla. Siente compasión por su hijo porque lo ve sufriendo y es movida a quitarle eso que lo está sufriendo, esa astilla. El Señor tuvo compasión de la gente. ¿Nosotros somos compasivos con las personas, hermanos? Podríamos decir que está unida con ser misericordiosos, porque son sinónimos. ¿Estamos siendo misericordiosos o compasivos con las personas? Porque es bien fácil ser compasivo con alguien que nos cae bien, pero somos compasivos con los que son difíciles de tratar, con los que nos cuesta trabajo. El Señor era valiente. Jesús era valiente. Y ser valiente es actuar con valor y determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. Mateo 2, 21, versículos 12 al 13, todavía eso no va a ser el que vamos a leer. Marcos 11, 15 al 17 y Lucas 19, 45 al 46 hablan de cuando Jesús purifica el templo. Dice que el Señor vino al templo y vio la gente que había hecho un verdadero mercado, la casa de Dios. Viene Jesús y con valor, porque pues nadie más lo hubiera hecho, si alguien ya hubiera sido valiente, ya lo hubieran hecho. Les tiró las mesas, les tiró el changarro que traían, todas las cosas. Dice: mi casa es casa de oración y ustedes la volvieron una cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Bueno, se han de haber prestado para varios actos de corrupción, tal vez. El Señor no digamos que se molestó, pero el celo que sintió en él, el celo del Señor, vino y con valor vino a tirarles las cosas. Y Juan, este sí es el que quiero que leamos, que busquemos. Juan 2, 13 al 22. Me indican cuando lo tengan, por favor. Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Perfecto. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y el 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de mi casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años se fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de cuando iba a resucitar. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, hermanos, les voy a confesar algo. Cuando yo leí esta parte de pequeño, yo me imaginaba que el Señor se hizo un látigo, pero no. Un azote de cuerdas, era una varita de madera, le amarraban unas cuerditas. Tenía varios usos. La gente podía usarla como para espantarse ahí algún bicho, una mosca que se estuviera cerca del rostro. Los niños más chiquititos lo usaban cuando iban a cuidar el ganado, alguna oveja que se descarriara, la traían de vuelta. Entonces, cuando yo leí esto, me imaginaba al Señor como en una imagen violenta de golpeando gente, y así no era Jesús, porque ya vimos que Él era misericordioso, Él era amoroso. Les tiró las mesas, sacó al ganado porque estaba purificando el templo. Y a veces necesitamos ser valientes
para defender la palabra, defender a Dios. Podríamos decir, Dios no necesita que lo defendamos, pero si vemos en 1 de Pedro 3:15 que dice que debemos estar listos para presentar defensa por la fe. Si alguien nos pide, nos pregunta, debemos estar listos y preparados para presentar una defensa. Una vez un niño me preguntó, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué los niños mueren de hambre? Traté de explicárselo de una manera en que él me lo pudiera entender. Si Dios nos controlara a nosotros, no seríamos libres, no tendríamos libre albedrío. Viviríamos en un tipo de utopía, pero no tendríamos libre albedrío, no seríamos realmente libres. El Señor nos dio la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. El resultado de no escoger a seguir a Dios, obedecerlo, seguirlo a Él, resulta en la maldad, en calamidades. Niños mueren de hambre, está la corrupción. Entonces, hermanos, necesitamos ser valientes para que si en el trabajo alguien me quiere hacer burla de que soy cristiano, primeramente tengo que ser manso, humilde de corazón, no ponerme al tú por tú. Pero si me preguntan, debo ser valiente para presentar defensa ante la persona que me está pidiendo razones de por qué debería creer en Jesús. ¿Estamos siendo valientes, hermanos, o preferimos así como que yo no vi nada, no, por aquí no estoy? Porque también no solo es que venga directamente a nosotros, sino que vemos una injusticia y no digamos nada. Que alguien esté maltratando a una persona, y no digo de meternos para defender y a los puños, no, hablo de defender la fe, defender lo que es correcto, lo que es justo, lo que honra y glorifica a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos, o los confundí? ¿Sí los confundí? No, gracias, hermanos. Otro aspecto de Jesús es que Él era honesto, Él era franco y directo. En Juan 6:26, si vamos, es un poquito más adelante de donde nos quedamos. Juan 6, versículo 26, Jesús habla del pan de vida. Dice el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, que era maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque vieran las señales que he hecho, sino porque han visto, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Era honesto, era franco, era directo, pero sin ser ofensivo. Jesús les dijo la verdad, ustedes no me están buscando a mí por las señales, por seguirme a mí, que soy el Hijo de Dios. Me están buscando porque los alimenté. Capítulos atrás yo los alimenté a 5,000, alimenté a 4,000, pero no me buscan porque quieran escuchar de mí, me buscan para que les dé de comer. Ser franco, ser honesto, ser directo es hablar con sinceridad y claridad, hablar sin tapujos, pero sin ser ofensivos, hermanos. Hay un dicho que dice que muchas veces buscamos las manos de Dios y no su rostro. Estas personas buscaban el alimento, pero no buscaban a Jesús realmente. Nosotros a veces solo buscamos a Dios por lo que nos va a dar. Ay, Señor, es que te pido que me des esto y acá, dame esto. Pero no buscamos a Dios, a su persona. En Lucas 11, del 37 al 40, un fariseo lo invitó a comer y se sacó de onda porque Jesús no se lavó. Entiendo yo, no se lavó las manos. Jesús le dice, bueno, mira, tú te preocupas por lo de afuera, limpiar el vaso, el plato, pero lo que está dentro está podrido, es putrefacción. ¿Y acaso crees que yo que creé todo no me va a afectar? O sea, le dijo cómo era su condición. ¿Cómo era la condición de los fariseos? Querían parecer blancos sepulcros, bellísimos, preciosos, pero por dentro solo había putrefacción. No querían seguir a Dios,
buscaban aparentar delante de los hombres, ser perfectos, seguir la ley y así, y todos religiosos y espirituales, pero por dentro no había nada de vida. Entonces Jesús les dice, sin ser ofensivo, así están de esta manera. Y es aquí, hermanos, donde les decía de Proverbios 16:6, que dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, cuando nosotros tenemos que corregir a alguien, se tiene que hacer con verdad. Esto que hiciste está mal, no es correcto, pero tener misericordia por esa persona, compasión. ¿Sí? Es importante, hermanos, hablar claramente, sinceramente, sin tapujos, ser claros, ser honestos, ser sinceros, ser francos, pero sin ser ofensivos, sin lanzar una condena sobre una persona, con misericordia, hermanos. El Señor también era determinado, y de ser determinado es mostrar valor y firmeza en la manera de actuar, llevando a cabo lo que uno se propone. En Mateo 20, del 17 al 19, Jesús anuncia nuevamente que va a morir, anuncia su muerte, y dice que tengo que ir, me van a entregar, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Él era determinado, sabía lo que tenía que pasar, sabía lo que tenía que suceder. Y si leemos también, o recordamos Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ser determinados, hermanos, tener esa característica en nuestra vida de que somos determinados a hacer algo, es muy importante. ¿Cuántos no han dicho en algún momento, en algún punto de la vida, que el propósito de Año Nuevo es: voy a hacer ejercicio, voy a leer más libros, voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Normalmente se queda como una misión y ya, no avanza más. Pero si decimos, voy a ser determinado en aprenderme los versículos con cita bíblica, porque uno puede decir, sí, que Dios nos amó y de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y cuál era la cita? No me acuerdo. ¿Cuál era esa cita que decía que todo lo que hagamos de corazón, hagámoslo para el Señor? ¿Cuál era? Estaba como por Gálatas, ¿no? ¿Sí me explico? Solo un ejemplo. Ser determinados en dedicar más tiempo para orar. Dedicar más tiempo. A veces solo le damos a Dios lo que nos sobra de tiempo. Pero decía en el Antiguo Testamento que de día y de noche, al levantarte y acostarte, tienes que repetirle las enseñanzas de Dios a tus hijos, a tu familia. Entonces es todo el tiempo, no nada más lo que nos sobró del día. No. Entonces voy a ser determinado voy a disciplinarme a mí en la manera en que voy a buscar dedicarle un tiempo a Dios, me voy a desconectar de todo, solo voy a agarrar mi Biblia, me voy a poner a orar, voy a leer, meditar en lo que el Señor me está diciendo. Esa determinación, hermanos, es de la que hablo. Determinado en que voy a memorizar los versículos, los voy a guardar en el corazón. Ahora, hermanos, hay uno, lo puse al final porque creo yo en el momento en que lo estaba escribiendo fue el que más me impactó, que Jesús era obediente. ¿Cómo era Jesús? Jesús era obediente. Y ser obediente es acatar la voluntad de la persona que esté mandando, ya sea también acatar lo que establece una norma o lo que ordena una ley. Y si recordamos, hermanos, el primer versículo que leímos de Filipenses 2:8 decía que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y cuál fue la muerte? Una muerte de cruz. Hermanos, la muerte de cruz era la muerte peor para todos, para cualquier ladrón. O sea, en sus niveles
Morir crucificado era lo peor de lo peor de lo peor. Y él sufrió esa muerte y se hizo obediente. Obedeció al Padre en las instrucciones que le dio cuando oraba en privado y se hizo obediente hasta la muerte, hermanos. Sabía que debía morir. Y quiero que me puedan seguir en esto, hermanos, porque esto es lo que más me impactó. Cuando leemos en Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, habla de cuando Jesús ora en Getsemaní, antes de ser arrestado. Dice en el versículo 39 en adelante, que saliendo como solía hacer, fue al monte de los olivos, sus discípulos le siguieron, les pide que se queden despiertos y demás, pero en el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es que Jesús era el Hijo de Dios, pero aquí tenía una profunda agonía. Era humano. Esa sensación de sé que tengo que morir, no me la explico. Y Jesús estaba viviendo eso como humano. Por un lado, Jesús en su divinidad, de la cual se despojó, sabía que el Señor lo iba a resucitar. Pero Jesús en su humanidad estaba sufriendo, estaba en agonía, sentía un dolor que hizo que sudara sangre. Esta condición se llama hematohidrosis, que puede ser causada por una angustia extrema, un miedo extremo o enfrentar la muerte. Quiero, hermanos, que piensen esto. El Señor fue obediente hasta la muerte. ¿Okay? El extremo más extremo de todos. Hasta la muerte. Y nosotros no queremos ordenar nuestra vida y obedecer al Señor en que no tengo que ver cierto tipo de programas, no tengo que tratar a la gente de cierta manera. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo obedientes en lo que Dios nos pide? Si Dios nos pidiera que dejáramos, no sé, el trabajo, un ejemplo así sencillo, ¿lo haríamos? La lógica, recordemos que diría, si Dios solo quiere mi bien, entonces pues sí, debería hacerlo, pero nos cuesta porque estamos aferrados a ciertas cosas. Jesús no se aferró a su naturaleza divina y obedeció hasta la muerte, y nosotros a lo mejor no queremos obedecer, es que es un buen trabajo y sin embargo Dios tiene un plan todavía mayor para nosotros, pero necesitamos salir de ese trabajo porque Él quiere el bien para nosotros. Pero nosotros ¿estamos obedeciendo, hermanos? ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios? En el pizarrón ahorita en la mañana traté de hacerlo bien y rápido, ponerles la gráfica. ¿Cuánto estamos reflejando a Jesús? ¿Qué tanto de nuestra vida ahorita refleja a Jesús? Les recuerdo que cuando el herrero pulía y sacaba brillo y dejaba tan bien pulido ese cuchillo, lo agarraba y podía reflejarse en ese cuchillo, podía ver su reflejo nítido. ¿Qué tanto estamos nosotros en nuestra vida reflejando a Jesús? Porque les recuerdo que el Señor nos predestinó para ser hechos imagen conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué tanto estoy reflejando a Jesús en mi vida?
¿Cómo podemos tener evidencia de que nuestra vida está siendo transformada, hermanos? Ya casi terminamos. Con el amor, hermanos, que fue la primera que vimos. Cuando en 1 Corintios 13, de 4 al 8, habla sobre cómo es el amor. Se los voy a leer, hermanos. Ahorita no es necesario que lo busquen. Yo se los voy a leer. Aquí está. 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice: el amor es sufrido. En los primeros 3 versículos dice como, si yo hago muchas cosas para Dios, pero yo no tengo amor, pues de nada sirvió. Si doy todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, pues de nada sirvió. Dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Entonces, hermanos, ¿estoy yo siendo sufrido? De los que manejan, ¿a poco no hacen corajes cuando alguien se les mete? Así, bien agresivo. Les echan el carro. ¿A poco uno no se molesta? Hoy en la mañana que veníamos de camino con mi hermana, es una pequeña calle de dos vías, una ida y una de regreso. Había un carro estacionado de las que vienen para acá, y nosotros vamos sobre nuestro carril. Y viene un auto, una persona en el sentido contrario y se nos echa encima. No violento. Gracias a Dios no hubo violencia ni nada, pero se dejó venir. Nosotros vamos avanzando y yo alcanzo a ver que atrás viene otro carro. Y en mi lógica es, yo tengo la preferencia, vengo sobre mi carril. Ella debió haberse esperado para que yo pasara y entonces ella pasar. Pero tiene otro carro allá atrás, y mover a 2 personas va a ser más complicado que yo me mueva nada más. El ser sufrido, hermanos, es soportar la injusticia por amor. Mi hermana, esta mujer, ¿qué no sabe manejar? ¿Qué no conoce las reglas? Digo, la Biblia dice que seamos sufridos, y ella me dice, pues sí, hay que ser sufridos. Soportar una injusticia, hermanos, por amor. ¿Nos jactamos de algo, hermanos? ¿Nos estamos jactando de cosas? El amor no es jactancioso. ¿Estamos siendo benignos? ¿Acaso nos estamos envaneciendo de cosas que no deberíamos? Porque el amor no se envanece. No hace cosas indebidas. ¿Nosotros estamos haciendo cosas indebidas, hermanos? ¿Acaso estamos buscando lo propio? ¿Lo que solo nos beneficia a nosotros sin pensar en los demás? Nos irritamos, nos guardamos rencor, hermanos. A veces guardamos un rencor por años. Al final pasan 20 años y uno no se acuerda por qué se enojó, solo que se enojó. Y quiero que entendamos, hermanos, que no debemos guardar rencor. Hay chistes, hay cosas que a veces son graciosas, pero debemos renovar nuestro entendimiento. Una vez alguien dijo que las mujeres guardan rencor, se lo hizo el lunes y 3 años después se acuerda y se vuelve a enojar. Debemos renovar nuestra mente. Esas cosas no deben darnos gracia. Debemos amarnos, respetarnos, cuidarnos, respetar a las mujeres respetar a los hombres. Pero, hermanos, ¿guardamos rencor? ¿Estamos nosotros guardando algún rencor en contra de alguien? Tal vez ahorita diríamos, no, pero cuando nos acordamos, hijo, eso ya me acordé, ¿por qué me enojé? Hay que dejarlo, hay que desecharlo. Recordemos, dejar la vana manera de vivir, las cosas pasadas, las cosas que ofendían a Dios. Ahora, vemos también que están los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Es amor, vamos a leerlos. Gálatas 5, 23. ¿Me indican cuando lo tengan, por favor? Del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad,
bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. No hay ley, perdón. Pero unos versículos atrás dice, y manifiestas, en versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No, hombre, no, es que yo no estoy en hechicería, pero tengo contiendas, soy muy iracundo. Hermanos, recordemos que el camino para el mundo es muy amplio, es muy grande, pero el camino con el Señor es estrecho. El camino del mundo tienes un montón de espacio para regarla, pero con el Señor es donde tienes que ajustar tu vida, tiene que ser transformada. Con los instrumentos de cuerdas, cuando se afinan para que estén bien en armonía, que suenen bien, se usa un afinador y es una barrita que mientras más al centro está afinada a la nota que deba hacer, que corresponda. Si nosotros transformamos nuestra vida, la afinamos con Dios, es aquí. Puedo regarla acá, tengo mucho espacio por acá, pero es aquí en medio donde tengo que afinar, donde tengo que transformar, moldear mi vida para honrar a Dios. La obediencia a Dios, hermanos. En 1 Samuel 15:22, a Saúl, el rey Saúl, la andaba regando con el Señor. Dios le dijo, haz esto, y lo hizo lo otro. Y Samuel le dice, Dios prefiere la obediencia a 1000 sacrificios. Dios prefiere que obedezcas, que le ofrezcas todo lo que tengas. Si no obedecemos a Dios, hermanos, pero queremos ofrecerle todo, es contradictorio, hermanos. 1 Corintios 1, si leemos por favor, hermanos, versículos 10 al 17, 1 Corintios 1, 10 al 17, dice el título de mi Biblia, no sé si el de ustedes también lo diga: ¿está dividido Cristo? Cristo está dividido, Jesús está dividido, el cuerpo de Dios está dividido. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ya me avisaron. ¿Cómo están? Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? No, Dios no está dividido. Entonces, hermanos, si tenemos divisiones, si tenemos celos, contiendas con nuestros hermanos en Cristo, nuestra vida no está siendo transformada. No, ahí falta trabajar eso. Si leemos capítulo 3, un poquito más adelante, par de capítulos, 1 Corintios 3, del 1 al 6, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños. Les di a beber leche, no les pude dar acá un plato fuerte, porque aún no son capaces, ni lo son todavía. No eran y todavía no lo son. Porque aún son carnales, pues aún habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No son carnales entonces todavía? Hermanos, ¿estamos siendo carnales todavía? ¿Nuestra vida no está siendo transformada todavía? El último, hermanos, ya, se los prometo. El último punto. Después, conclusión. Madurez y firmeza, hermanos. La madurez y la firmeza. Si nosotros, no lo vamos a buscar, pero en Efesios 4, del 13 al 14, habla de que el cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos en una misma fe, en el conocimiento de Dios, como un varón perfecto. En una versión que es Palabra de Dios para Todos, dice que es gente madura. Una persona madura, y advierte el porqué en el 14.
dice no que es para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, que cualquier enseñanza extraña, mira, es que es por acá, ay no, mira, es que esta es otra por acá. En Mateo 24, del 3 al 28, habla, tampoco vamos a buscarlo ahorita, hermanos, nada más para buscar nada más aquí para ver. 24 del 3 a 28. Sí, ya me acuerdo. Perdón, me confundí de otra cosa. Habla de las señales antes del fin y que van a ser varias personas engañadas. ¿Sí? Versículo 5 dice que va a haber falsos cristos y que van a engañar a muchos. El 11 dice que va a haber falsos profetas y que van a engañar a muchos. Y el 24 es el que más debería alarmarnos porque dice que van a haber ambos, falsos cristos y falsos profetas, y van a engañar incluso aún, si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos, a los hijos de Dios. Si nosotros no maduramos en la fe, si nosotros no maduramos en Dios, entonces va a haber un problema. Vamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Y si tuviéramos que ejemplificarlo, debemos estar firmes y que sea lo que el viento le hace a Juárez. Nada. O sea, que nada nos mueva. Tenemos aquí lo que Dios nos enseña y crezco y maduro y medito y entiendo y entonces voy creciendo más en madurez, en entendimiento, mi mente y mi corazón son renovados y entonces entiendo, maduro y entonces soy más firme en lo que creo, en lo que el Señor me enseña. Un niño fluctuante dice que no sean como niños fluctuantes. A un pequeño de pronto le puede gustar un juguete y después quiere el otro. Y ya de pronto se fue con otro y los otros dos se quedaron. Un niño fluctuante. No debemos ser niños fluctuantes. ¿Amén? Muy bien. En Hechos 17, del 10 al 11, habla de unas personas de la tierra de Berea o de la ciudad de Berea que comparaban con la escritura todo lo que les estaban enseñando, hermanos. Ellos decían, ok, me estás diciendo A, B y C. Permíteme. Me voy a ir aquí a escudriñar las escrituras y ver si lo que me dices es correcto. ¿Sabes qué? Sí, está bien, es correcto. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, guardarla, conocerla. Ahora sí, hermanos, vamos a concluir. Recordemos que esto, hermanos, cómo era nuestra condición, por qué necesitamos ser transformados. La gran noticia, hermanos, es que Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús, hermanos. Que podamos reflejarlo a Él en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Recordamos la necesidad de ser transformados porque éramos esclavos de nuestros pecados. El Señor nos rescató y entonces debemos empezar a ser transformados. Recordamos que es algo voluntario y con un corazón humilde, porque Judas no quiso ser transformado a pesar de pasar 3 años, comer con el Señor, escuchar todas las explicaciones, las parábolas, porque él tenía la versión premium, porque Jesús les explicaba qué era a lo que se refería. Y no fue transformado, su vida no fue transformada. ¿Cómo voy a empezar a ser transformado? Bueno, debo dejar la pasada manera de vivir, los errores que cometía, debo dejarlos de cometer. Entonces, ahora también tengo que renovar mi mente, renovar mi corazón, debo desarrollar la relación íntima con Dios, tengo que aprender cuáles son las nuevas reglas, qué es lo que ahora Dios quiere que yo viva de esta manera. La Biblia, hermanos, es un manual de vida de cómo podemos vivir nosotros honrando a Dios. Entendamos, hermanos, que Jesús era amoroso, era misericordioso, hermanos. Él fue valiente, era manso y humilde de corazón, era compasivo, era honesto, hablaba con verdad, sin ser ofensivo. También era determinado y era obediente. Amén. Busquemos, hermanos, honrar a Dios y glorificarlo a Él. ¿Se acuerdan de esa pequeña frase que se mencionó hace 8 días? Amar a Dios y vivir para glorificarlo como propósito de vida.
amar a Dios todos los días y todos los días vivir para glorificarlo solo a Él. Busquemos a Dios para honrarlo a Él. Pongamos nuestras prioridades en orden. ¿Sí? Si mi prioridad es el trabajo, bueno, tengo que ordenar mis prioridades porque Dios es mi prioridad. No es a quien le voy a dar lo último que me sobró del día. Y hermanos, pues tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Está David, como un joven que tenía un corazón conforme al Señor. Daniel, que era un hombre muy entendido, que el Señor lo puso ahí con los de Babilonia, como un gran consejero. Hay más, Samuel. Había un hombre llamado Fines, que el celo por Dios lo llevó a acabar con la vida de una persona porque estaba pecando descaradamente delante de Dios. Hay muchos ejemplos, hermanos. Sin embargo, el mejor ejemplo que podemos tener es Jesús. Si nosotros empezamos a estudiar los evangelios, vamos entonces a entender, vamos a ver cómo vivía Jesús, cómo era que Él vivía, cómo pensaba, cómo hablaba. Si le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe por qué hacía las cosas, lo va a hacer. Busquemos, hermanos, que cada día y sin desmayar seamos transformados a la imagen de Jesús. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor, quiero darte gracias por la vida y por la oportunidad que me has dado de venir y compartir esto que has puesto en mi corazón, Señor. Espíritu Santo, quiero pedirte que seas tú poniendo esta palabra en nuestros corazones, que sea arraigada, Señor, que la podamos llevar a la práctica, Señor, que no solo entre por un oído y salga por el otro, que no sea una semilla que se la lleven las aves, Señor, que sea una semilla que dé fruto, que sea bendición en nuestra vida para que también podamos bendecir a otros después, Señor, posteriormente. Padre, ayúdanos a que cada día seamos conscientes que debemos ser transformados a tu imagen, a la imagen de Jesús, Señor, porque tú solo deseas nuestro bien. Te entregamos esto, Señor, nuestra vida, y queremos hacerlo para honra y gloria tuya, no para ser como Judas, Señor, que pasó tanto tiempo con tu Hijo y no fue transformado. Líbranos de ese destino, Señor. Líbranos de no ser transformados cuando leemos tu palabra o cuando la oímos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Recordamos Días de Esperanza. Hoy es el último día en el Fórum SINA. Se ha hecho una invitación especial, hermanos. Lleven a